Muy buenas noches, estimada tutora de la materia Sociología Jurídica. En esta noche debemos de exponer referente al tema, la investigación sobre la importancia de la construcción de una sociología del derecho ecuatoriano. Nuestro grupo está conformado por los siguientes compañeros de trabajo que son Nicolai Pangol, Jorge Oñate, Jennifer López, Juan Garcés y Vanessa Villalba. Como primer punto tenemos la libertad como condición fundadora del derecho. Este es un concepto importante en la teoría legal y filosofía política, ya que la libertad individual es fundamental para el establecimiento de un sistema legal, justo para promover la libertad de las personas, por medio de los derechos y las leyes. De tal manera, me permito hablar sobre el filósofo Immanuel Kant, quien fue un alemán de la Ilustración, conocido por sus contribuciones en diversos campos de la filosofía, incluyendo la ética, la epistemología y la metafísica. Este filósofo también desarrolló una epistemología crítica, en la que exploró los límites del conocimiento humano y la relación entre la experiencia y la razón. Otro punto a tratar es el derecho como un sistema orgánico y conceptual. Este tema habla sobre una concepción del derecho como sistema conceptual, quien proporciona un marco para entender su funcionamiento y su evolución a lo largo del tiempo. Los juristas y teóricos legales analizan y debaten continuamente sobre cómo se deben implementar y aplicar estas reglas y principios en contextos específicos. Continuando con la exposición de mis compañeros, yo les voy a hablar sobre la libertad como piedra fundamental de los sistemas jurídicos y éticos. Para contextualizar un poco sobre el tema que vamos a abordar, me gustaría iniciar indicando qué es el derecho. Pues bien, el derecho es el conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta externa del hombre, otorgándole derechos e imponiéndole obligaciones para una correcta convivencia en sociedad. Gracias a ello, y es a través de esto que se crean los sistemas jurídicos. Pero, ¿qué son los sistemas jurídicos? Pues es el conjunto articulado y coherente de las instituciones, procedimientos, métodos y reglas legales que constituyen el derecho positivo en un lugar y en un tiempo determinado. Es por ello que cada Estado tiene su propio sistema jurídico y cuyo base fundamental es la libertad. Pero, ¿cómo se ha llegado a esto? Pues a través del tiempo y a través de varios filósofos que lo han desarrollado tanto en el sistema jurídico, en el sistema social, en el sistema religioso y en el sistema ético que vamos a hablar a continuación. Uno de ellos es Santo Tomás de Aquino, quien defiende que la naturaleza humana tiene a la libertad como método de elección. También nos habla sobre la facultad de la voluntad y de la razón, es decir, que a través del dominio de sus actos, el hombre es libre para elegir las acciones que quiere realizar. Por otra parte, Immanuel Kant, en su obra de la razón práctica, establece a la libertad como piedra angular de cualquier sistema jurídico, toda vez que manifiesta que es una característica única de los seres humanos y que constituye una vía de escape para la causalidad. Es por eso que, gracias a estos filósofos y a otros más que han desarrollado esta misma temática, la evolución de la percepción de la libertad a través del tiempo y del pensamiento humano en derecho a la libertad se la propone como una condición fundadora para cualquier sistema jurídico, ya que posibilita a la constitución de la norma y los ordenamientos que ayudan para que nosotros podamos convivir como seres humanos y desarrollarnos en sociedad. Muchas gracias. La aporía fundamental de la libertad. Santo Tomás de Aquino, con respecto a la libertad como piedra angular de sistemas éticos y jurídicos, nos decía que solo el ser humano se diferencia de las criaturas irracionales en tener dominio de sus actos. Por lo tanto, solamente aquellas acciones de las cuales el hombre es dueño pueden llamarse como propiedades humanas. Es decir, la libertad de acción u omisión corresponde al ser humano,
con capacidad de razonamiento y lógica. Entonces, en el segundo punto nos habla de la libertad como un valor fundamental de la sociedad y sistemas éticos, pero su ejercicio a menudo entra en conflicto con otros valores o intereses, que a la vez también se refiere a la aporía como la paradoja o conflicto inherente en el concepto de la libertad. De seguro todos alguna vez escuchamos esta frase que dice: tus derechos terminan donde empiezan los derechos de los demás. La idea de este concepto es que cuando tus palabras, acciones u omisiones afectan la vida de otra persona, es justo en ese momento donde puedes identificar tus límites. Un ejemplo sería como cuando un periodista que tiene derecho a la libertad de expresión, que está tipificado en la norma, habla de la vida privada de un artista u otra persona, que va en contra de los derechos de la personalidad, el respeto de la vida privada y la intimidad que tenemos cada persona. En este caso estaríamos hablando de una aporía o paradoja de la libertad. Otro ejemplo también sería una persona que decide no vacunarse, ya sea por creencias, prácticas religiosas o simplemente sea un objetor de conciencias. Está en su pleno ejercicio de sus derechos de no vacunarse, pero a la vez atentando a su propia integridad y su salud personal, es decir, derecho a su vida. Aporías sociales. Para citar algunas aporías que ocurren en una sociedad, tenemos, por ejemplo, la libertad versus igualdad, la libertad versus seguridad, la libertad versus responsabilidad, libertad de expresión versus un discurso de odio, o la libertad de religión versus discriminación. Todas estas aporías o paradojas sociales mencionadas presuponen un desafío que tiene un ordenamiento jurídico o Estado, de garantizar derechos y libertades, pero a la vez tratar de restringir estos mismos para obtener un bien común y beneficioso para todos. Como por ejemplo, las libertades individuales que son la libertad de opinión, de expresión, la libertad de circulación, la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión y el derecho a la vida privada. Pero para que estas libertades sean lo más acertadas posibles, a veces es necesario restringir comportamientos, como también limitar a cierta persona o grupo de personas. Y esto es lo que se realiza mediante la creación de normas que rijan el comportamiento de la sociedad. Quiero hablar de nuestro sistema jurídico específicamente. En nuestras leyes orgánicas ordinarias, en la Constitución Suprema, etcétera, no vamos a encontrar un párrafo que diga específicamente que no se pueda robar o que no se pueda hablar de otra persona solo para desprestigiar, porque no está tipificado en la norma. Pero si lo hacemos, estos actos ya producen una consecuencia jurídica, que sí está tipificado en la ley, pues se obliga a la persona que está causando el daño a cesar y reparar los daños de la persona afectada. Entonces la libertad queda a plena conciencia de cada ser humano, de hacer o no hacer, de los valores o éticas de cada persona, del comportamiento que tenga dentro de la misma. Citando de nuevo esta frase muy relevante que dice: tus derechos y libertades terminan donde empiezan los derechos y libertades de los demás. Ya en conclusión, podemos decir que el derecho se concibe como un sistema orgánico conceptual que funciona de manera similar a un organismo vivo, con distintos subsistemas para su supervivencia. También nos dice que la libertad es considerada fundamentalmente en sistemas éticos y jurídicos, debido a su relación con la autonomía individual, la justicia y la responsabilidad. El ejercicio de la libertad a menudo entra en conflicto con otros valores o intereses,
sociales y culturales que se reflejan en aporías de la libertad. También nos dice que algunas aporías sociales de la libertad incluyen el conflicto entre libertad y seguridad, libertad e igualdad, libertad y responsabilidad, libertad de expresión y discurso de odio, libertad religiosa y discriminación. Y por último, que la libertad descansa de los valores y procederes socioculturales. Eso sería todo. Muchas gracias.